César, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Claudio, buenas tardes. ¿A ti qué te parece esta cosa? Vamos a entrar enseguida a ver el perfil de esta persona, el historial, que es amplio, el historial delictivo, sí. Pero hay que mantener el tema de la presunción de inocencia porque todavía no sabemos si efectivamente se trata del famoso pederasta de Ciudad Lineal, ¿no? Hombre, la cautela, como tú muy bien has dicho, hay que mantenerla siempre en estos casos y en otros parecidos que no siempre se mantiene. No obstante, a mí me cuesta mucho creer que la policía, sin los datos suficientes, pudiera cometer un patinazo tan sonoro como sería el de apuntar hacia una persona sin las pruebas suficientes. Pero bueno, mantengamos la cautela, por supuesto. Bueno, y la presunción. De lo que ha salido en cuanto al perfil de esta persona detenida, llama la atención algunas cosas. Por ejemplo, César, esta persona era una persona que cuidaba de una manera especial el cuerpo. Es decir, era una persona que iba mucho al gimnasio, con una constitución fuerte. ¿Esto es relevante? Yo creo que en este tipo de personalidades delictivas es relevante todo aquello que a ellos les produce la sensación de tener poder sobre alguien. Yo siempre digo que nunca sabremos el agujero negro que existe en la mente de estas personas para desviar su moralidad tan bruscamente de lo que es aceptado por la sociedad. Pero sí que es cierto que el cultivar el cuerpo, el tener unos conocimientos, por ejemplo, avanzados de artes marciales, como vimos hace poco aquí tristemente en Bilbao, con el falso Shaolin, contribuye a dotarles de esa sensación de mayor poder sobre el prójimo. Y entonces suele ser algo que se ve habitualmente. César, le han pillado a esta persona, es decir, han detenido a esta persona, que por cierto tiene ya antecedentes de agresión a una niña, por ejemplo. Tiene también antecedentes de agresión por cuestión de género y tiene un amplio abanico delictivo, ¿no? A ver, lo habitual en este tipo de depredadores sexuales, por utilizar una expresión de moda en estos tiempos, es que sean multireincidentes. Mira, Tony King, el asesino de Rocío Baninkoff, tenía en la ficha policial en Inglaterra, que es donde le habían detenido y había purgado sus crímenes, una anotación que a mí me gustaría recordar, y era que la policía había puesto: si se produce una agresión sexual en la zona donde esté este hombre, investíguenle a él primero. Eso es un poco lo que da la medida de que este tipo de personalidad suele reincidir, aunque esté muchos años en prisión. Fíjate, estabas hablando de ese caso y Rocío Baninkoff chupó cárcel, por decirlo de una manera, y al final no fue. Claro. Por eso digo que a ver, que de momento... Muchísima cautela. Muchísima cautela. Desde luego que si tiene un pasado, que además hubo condena, fue a prisión en los años 90, esta persona detenida en Santander, y por eso poníamos lo de pederasta. Naturalmente que no vamos a poner que es el pederasta de Ciudad Lineal, pero que bueno, que tiene diferentes episodios de agresión. Nos hemos ido a Santander porque esto ha conmocionado a esta tranquila capital del norte. A ver lo que nos cuentan los santanderinos y santanderinas. Pues ha sido aquí, en este número 79 bis de la calle Bajada de San Juan, donde pasadas las 7:30 de la mañana la policía detenía al presunto pederasta de Ciudad Lineal. Había estado sometido a más de 2 semanas de vigilancia y finalmente han conseguido detenerle. Acto seguido ha sido trasladado a Madrid, donde se le está tomando declaración, y será el viernes cuando pase a disposición judicial. El presunto pederasta de 42 años tenía atemorizadas a las familias del barrio madrileño de Ciudad Lineal y era el delincuente más buscado de España. Al parecer tiene antecedentes policiales y es considerado por la policía como violento y peligroso. Con antecedentes de secuestros, detenciones ilegales, robos con violencia, robos con fuerza y violencia de género, condenado a 7 años por detener ilegalmente y agredir sexualmente a una menor de corta edad, de 6 años, en los años 90, lo que le daba un elevado conocimiento de los procedimientos policiales y de las técnicas forenses de investigación. Ahora está acusado de sedar y raptar a 5 niñas menores de entre 5 y 11 años en la citada zona madrileña. Las retenía durante horas para liberarlas más tarde tras abusar de ellas.
Los vecinos apenas le conocían porque al parecer tan solo llevaba 2 semanas refugiado aquí, huyendo de la presión policial a la que estaba sometido en Madrid. No, le he visto el otro día de vista ahí sentado hablando por teléfono. Yo te digo, un muchacho rubito, fuerte, y sentado ahí estaba. No le conocía de nada. O sea, que no saben si son de aquí, de toda la vida, si vivía aquí. Yo creo que si vivieran aquí son de toda la vida, pero no me suenan a mí los padres. Y venía aquí, pues igual una vez al año, venía de vacaciones el chaval este. ¿No le notaron nada raro, una actitud normal? Normal, sí, normal. Estaba con el móvil el otro día, ya le digo sentado, hablando por teléfono, pero ni me imaginaba que era ese, vamos. No. ¿Y a sus familiares? A sus familiares. Bueno, muchas llamadas. La gente, desde luego, está alarmada, César Charro, y la gente, entre las llamadas que estamos recibiendo, le preocupa el tema de la reincidencia. Es decir, estamos hablando de un perfil de una persona que ya ha pasado muchas veces por comisaría, incluso por prisión, por delitos de agresión a menores, a mujeres. Claro. Y otra vez entramos en el tema de... ¿Y esta gente puede ser resocializada? Pero fíjate lo que ocurre. Bueno, vamos a ver, no seré yo quien ponga en cuestión el derecho del preso a la resocialización, por muy duro que sea su crimen. Sin embargo, las teorías psicológicas y criminológicas modernas apuntan a que es muy difícil, y entre estos presos, cuando lo están, hay un grado altísimo de reincidencia cuando son puestos en libertad. Es algo triste, pero que estadísticamente es cierto. Y en otros países se arbitran medidas de seguimiento posteriores al cumplimiento de la condena, que creo que eso se ha planteado en España alguna vez. Si queréis intervenir vosotros, Blázquez. Yo a lo mejor voy a ser políticamente incorrecto, pero creo que esta noticia de hoy puede ser perfectamente falsa. ¿Cómo? La noticia de hoy de la detención de este hombre... ¿Pero falsa en qué sentido? En el sentido de que hay un uso instrumental de la información para desviar la atención sobre el asunto de la crisis del gobierno, con la dimisión del señor Gallardón y compañía. Puede tratarse, como se sabe, de una persona que había tenido episodios, una condena por violación de una menor, y esta noticia puede ser cogiendo a este individuo que tiene un pasado, digamos, como chivo expiatorio. Ya sé que es políticamente incorrecto, pero como yo me gusta ser así y no engañar a la ciudadanía, creo que es una hipótesis que yo contemplaría. Cuidado, porque efectivamente toda la prensa, vamos a decir, del movimiento tenía datos sobre esto, y lo han soltado cuando ha interesado. Debo soltar la noticia cuando ha interesado. ¿Cuándo ha interesado? Hoy. Qué casualidad. Yo, ¿qué quiero que se diga? Soy un poquitín desconfiado, tengo a veces un poco de paranoia, pero la verdad es que creo que este gobierno... ¿no te crees que este detenido se le puede relacionar con los delitos del pederasta de Ciudad Lineal? Igual que a la Dolores Vázquez le acusaron de aquel delito de haber matado a la niña y era perfectamente falso. Esto antes he dicho Rocío Baninkoff, es la víctima, era Dolores Vázquez, como ha dicho bien Blázquez. Sí. Dolores Vázquez pasó más de 500 días en prisión para ser puesta en libertad. Otro de los casos, a ver si podéis pinchar mi tableta, es el de Juan José Cortés, el padre de Mariluz. ¿Os recordáis? Fue Santiago del Valle, una persona que debería haber estado en prisión, pero por un fallo judicial salió y cometió el crimen. Esta persona, durante mucho tiempo, y otra gente también que enseguida vamos a entrevistar, como Javier Urra, el psicólogo, piden, por ejemplo, en este tipo de reincidentes, la prisión permanente revisable, algo que se puede entender como la cadena perpetua. Javier Urra, Arratsaldeon. Hola, muy buenas tardes. Hola, Javier. Oye, espero que se diga suficientemente bien. Voy en un tren que tengo que dar una conferencia en Pamplona, pero sí, pedimos en los casos de violadores en serie y de multireincidentes y de los pederastas, pues sí, una cadena perpetua revisable. Primero, que hayan asistido a tratamiento. Segundo, que ese tratamiento haya sido exitoso y así se firme. Y en todo caso, que cuando salgan tengan que llevar un sistema electrónico para un seguimiento por GPS, que se presenten al terapeuta, que se presenten al juez de vigilancia penitenciaria, porque no nos fiamos de ellos y ellos tampoco deberán fiarse de sí mismos. Javier, en el caso del detenido en Santander, todavía
nosotros desde luego vamos a mantener la cautela, hablamos de presunto pederasta de Ciudad Lineal, pero aún así tú has pedido, he leído antes, que tú has pedido que se investigue su círculo. Claro. Sí, ¿Por qué? Porque, bueno, círculo me quiero decir porque pareciera mentira, pero entre ellos también se relacionan y se conocen. Es más, habrá que hacer un seguimiento dónde ha estado, en qué fechas y en qué lugares y dónde ha habido denuncias. Javier está en un tren camino a Pamplona y se nota que hay túneles. Porque Que se callan, hay que saber que cometer. bueno, vamos a ver. Lo siento, Javier, porque no es la comunicación. Hola, Javier, ¿me oyes ahora? No, vamos a volver a hablar con Javier de manera que lo podamos escuchar, porque ya lo he explicado. Sí. Yo en este caso lo que me encuentro es que he leído cómo ha actuado la policía y bueno, pues evidentemente hayan actuado bien y hayan salido rápidamente a hacerse la foto el ministro y la próxima candidata a la alcaldía de Madrid. Pero parece ser, son todo cuestiones de naturaleza circunstancial. Todo. O sea, son un coche de un color y un coche bastante extendido. No, pero hay unas huellas dactilares. Hay unas huellas dactilares que el delincuente, en su caso, el pederasta de Ciudad Lineal, dejó en una tienda. Que podrían haber sido cotejadas con la persona que ha sido detenida, ¿no? Eso es. Quiero decir que para una condena es preciso lo que nos encontremos y eso se sabrá pronto, porque llevan desde las 7:30 de la mañana haciendo el registro del lugar donde presuntamente se han cometido los abusos. Ahí está claro, si hay ADN o restos de ADN correspondientes a las niñas, no hay vuelta de hoja. Si no hay, van a tener que seguir investigando porque esto no es muy fuerte, ¿eh? Claro, el hecho de que las lavase, es decir, estamos hablando de ese pederasta, lo sabemos también por las víctimas, niñas entre 5 y 9 años, César Charro. Te pregunto, el hecho de que, por ejemplo, lavase a las víctimas después de haber abusado de ellas, hace indicar a la policía, a los investigadores, que tenía conocimientos forenses, que era alguien que podía tener relación incluso con los protocolos de seguridad que llevan a cabo las policías. Bueno, o haber visto series televisivas donde se ven estos procedimientos o parecidos. Claro, el hecho, lo que acaba de decir, perdona César, lo que acaba de decir, el hecho de haber pasado tanto por comisaría y por manos de las policías diferentes, al final quizás sabía cuál es el modus operandi de las policías, ¿no? Es evidente, encima si fuera la misma persona que ya ha sido condenada por un secuestro y violación anterior, le habrán hecho las pruebas pertinentes y él sabe cuáles son. Por lo tanto, ya tiene los conocimientos o los datos necesarios para tratar de borrar esos rastros biológicos que le podrían incriminar. Pero esto es algo, insisto, que podríamos denominar la firma del delincuente. Esta persona cometía sus delitos de un modo muy concreto y los llevaba a término para salir impune de otro modo que no lo vemos habitualmente, que es el lavado de los cuerpos y la puesta en libertad de las niñas. Yo eso lo calificaría como su firma y desde luego no es algo casual, es algo que se basa en el conocimiento con una cierta profundidad de los métodos forenses policiales. Volvemos a recobrar la comunicación con Javier Urra. Javier, hola de nuevo. Perfectamente, perfecto. Hola. Me estabas comentando que lo que pides también es que se investigue en el círculo próximo a este detenido de Santander. ¿Por qué? Pues porque posiblemente tenga amigos comunes que realicen hechos muy similares. Ellos parece que no, pero tienen sus sistemas. Igual que los pedófilos se pasan lo que ellos llaman quesitos blandos, pues ellos tienen sus fórmulas. A lo mejor los seres más queridos lo desconocen absolutamente, pero otros depredadores pues sí saben, ¿no? Por cierto, muy significativo, ya lo dijimos en tu programa, que él, en cuanto se ha visto preocupado, pues se ha alejado. Se ha alejado, que se ha ido a Santander. Esto es significativo en el sentido forense de que él puede dominarse, ¿eh? Él comete los hechos, pero cree que corre poco riesgo. Mira, en ese Javier, me estás diciendo que puede dominarse el haberse alejado a Santander, lo ha utilizado para controlar el no delinquir, el no abusar de una niña. Bueno, entre otras cosas, para no ser detenido. Eso, quiero decir, claro. Si una persona es profundamente adicta a algo, pues no puede evitarlo, es más fuerte que él. No, en este caso, entre el riesgo de sí mismo y de la cárcel,
No, no. Además, él ya pasa por la cárcel. Yo acuérdate que en tu programa dije, bueno, primero es un depravado, segundo es una persona que es un verdadero delincuente, porque claro, hay que contar que las ha drogado, que las ha secuestrado. Yo tengo la impresión, pero es una intuición, de que las ha grabado. Es decir, la policía tiene que buscar sus grabaciones. ¿Han grabado, ¿han grabado cuando las ha estado abusando? Me temo que sí, me temo que sí. Han sido muchas horas y este tipo de persona pues le gusta mucho luego recordar, plantear. Mira, en ese espacio de tiempo, hubo una compañera tuya que me hizo una pregunta de una inocencia terrible. Me dijo, oye, ¿y usted cree que este tipo sufre? Pues naturalmente que no sufre, y por eso lo realiza. Sufren las niñas, sufren sus padres, sufren los seres queridos, y sufre la gente, la buena gente, ¿no? Javier, esta persona que delinque así de esa manera, que graba los abusos a niñas, ¿es un enfermo? No, es un trastornado en el sentido que tiene un trastorno. Naturalmente la mayoría de la gente sana no nos gustan los niños, nos gustan los iguales, los adultos, pero sabe lo que hace. Un enfermo, entendido desde el ámbito forense para atenuar la gravedad de los hechos, es por ejemplo un esquizofrénico paranoide que oye voces, que se siente Napoleón, que es incapaz. Este tiene un trastorno, pues claro que sí, hay una diferencia entre enfermo, síndrome de trastorno. Tiene un trastorno porque, ya digo, no es propio que gusten los niños. Pero dicho eso, él sabe cómo conducir y conducirse, y hace lo que quiere hacer. Y desde luego él podría, de otra manera, haberse entregado. No. Él tiene esa obsesión, tiene esa fantasía. Hemos visto recientemente el caso de Bélgica, que después de la cárcel ha dicho, sinceramente, si vuelvo a salir, creo que lo volveré a hacer. Y ha pedido el suicidio asistido. Ha pedido la eutanasia, le ha sido concedido por el gobierno belga y por el Tribunal de Apelación. Que es algo que tú en su día planteaste, eso de mirarse al espejo, que lo planteaste en esta mesa y que ha provocado mucha polvoreda. Pero claro, luego vemos el caso de Bélgica. En Bélgica, por cierto, lo ha pedido un delincuente, ha pedido el suicidio asistido, dice que ya no puede aguantar y que sabe que si va a salir, pues que va a delinquir. Y es que lo han pedido 15 reclusos más de características similares. Javier, pero la prisión, claro, decir que la prisión, es decir, a este tipo de delincuentes, a estos pederastas que abusan, hay que meterles en prisión. Mira, es que hace poco he estado hablando con otro psicólogo importante que me decía que no podemos vivir como en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en los que metíamos al delincuente en una cárcel y tirábamos la llave. ¿Esa es la solución, Javier? No, yo creo que hay que meterlo en la prisión, pero no para tirar la llave, sino para tratarlo, para privarle de libertad. Pero no son... ¿Se pueden resocializar? Me dices que no, ¿no, Javier? Bueno, si él asume que lo ha hecho, si él admite la terapia, sí. Yo el ejemplo que pongo es muy fácil. Si yo voy al hospital pero no admito al médico y no admito los fármacos, no me curaré. El hospital por sí mismo no cura, la cárcel por sí mismo no cura. Este tipo se portará muy bien en la cárcel y entonces le dejarán que lleve los libros a otros presos o que ayuden en enfermería, porque se portan bien, porque no es una persona bronca, será una persona que simplemente tiene el objeto de la pulsión. Por cierto, en el medievo no se hacía eso, se les colgaba en una picota y ahí se acababa. No, yo no soy favorable a eso, ni soy en absoluto favorable al suicidio ni a la eutanasia. Pero si este tipo, cuando salga dentro de unos años, le dice al psicólogo en la cárcel, oye, si me da la vena, lo volveré a hacer, yo sigo creyendo, como dicen los cursos de San Sebastián, que el médico es decirle, oye, antes de dañar a los demás, ¿te podrías plantear dañarte a ti mismo? Y entonces hay alguien que dice, bueno, usted está induciendo. No, le estoy contrastando con su libertad. Javier, yo te digo primero, buen viaje, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por atendernos, que tengas éxito en Iruña, en Pamplona. Hombre, nos vemos pronto. pronto. Mi tierra, o sea que espero que sí. Claro que sí, claro, es un verdad. abrazo muy fuerte. Javier, hasta pronto. Gracias.